Vamos a leer Mateo 26 del 36 al 46. Dice: Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. ¿A cuántos aquí les gusta orar? ¿Sí? Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dice la historia: luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿A cuántos aquí les gusta dormir? ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba de este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el título del tema del día de hoy es: la copa es amarga, pero el plan es perfecto. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Padre Santo, gracias, Señor, por tu bondad. Padre, gracias por tu perfecto plan, Señor. Padre, no sé cuántas personas aquí están pasando por un tiempo amargo. ¿Quién aquí está pasando por una temporada amarga, Señor? Pero lo que sí sé es que tu plan es perfecto. Ponemos este momento, este tiempo en tus manos, Señor, y es en el nombre poderoso de Jesús que oramos. Vamos, y la iglesia dice, amén, amén. La copa es amarga, pero el plan es perfecto. No voy a estar hablando de tragos de amargo vino. Vamos a estar hablando sobre cómo Jesús estaba preparándose para lo que iba a venir. Y tengo una pregunta para ti. Y es: ¿alguna vez te has sentido angustiado por algo que está por venir? ¿Alguna vez te has sentido angustiado por quizá unos resultados del doctor que estás esperando? ¿Alguna vez te has sentido angustiado quizá por unas noticias que están por llegar? Quizá en este momento te sientes angustiado porque tienes mucho trabajo por delante. Para serles honestos y hablar un poquito de este ejemplo, cuando el pastor Josué me pidió que le ayudara a suplir el púlpito este domingo, le dije que sí, claro, es un gran honor siempre compartir con ustedes. Pero se me estaba amontonando mucho trabajo porque después de este servicio me arranco en mi carro a Phoenix para agarrar un vuelo donde estaré viajando a Missouri, trabajando con algunas familias afectadas por el huracán que pasó hace poco ahí cerca de St. Louis, con Samaritan's Purse. Y tomo este tiempo para volver a anunciar: si no estás planeando venir al entrenamiento que vamos a hacer con Billy Graham aquí en la iglesia, te animo, tienes que venir. Tráete al amigo, tráete al vecino, tráete al perro, al taquero, tráete a todo mundo porque va a ser un entrenamiento muy bueno. Pero entonces le dije, ok, sí, puedo predicar. Entonces toda esta semana pasada me he estado yo alistando, preparando la prédica, sabiendo que en cuanto se termine este servicio, el servicio de las 12:15, que es el servicio más avivado, amén,
Sabiendo que en cuanto porque ustedes sí duermen un par de horas extras, pues. A veces el de las 10:30 todavía tienen las lagañas en los ojos, pero sabiendo que después del servicio de las 12:15 me arranco y me voy a Phoenix a agarrar un avión, vuelo allá a Missouri, estoy ahí algunos días hasta el viernes, luego regreso a Yuma y al día siguiente tenemos el entrenamiento con Billy Graham el sábado. Entonces toda esta semana se me ha estado haciendo como un nudo en el estómago porque sé que viene una semana con mucho trabajo. ¿Alguna vez te ha pasado a ti eso? Que sientes la angustia, se me están amontonando mis planes. O quizás sientes la angustia en que, algo está por venir y tengo que estar preparado. Estoy esperando unas noticias, estoy esperando unos resultados, estoy esperando tal cosa. Quizá cuando te sucede a ti, eres como yo y a veces intentamos de distraernos. Quizá intentas distraerte con el Facebook. Y si no eres del Facebook, quizá eres un milenio y te distraes con el Instagram. Y si no eres un milenio y eres generación Z, te distraes con el ¿qué? TikTok, right. Y usamos las redes sociales muchas veces para distraernos. Quizá tú sabes que viene una semana y sientes angustia sabiendo que viene una semana llena de trabajo. O viene una semana donde puedes quizá recibir noticias no muy agradables y estás nervioso, angustiado, intentas distraerte. ¿Sabes? O quizá eres un procrastinator, que dejas todo a último minuto y decides distraerte con diferentes cosas. Pero sabes, en esta historia que acabamos de leer en Mateo, vemos que Jesús entendía exactamente lo que es la angustia. Pero déjame decirte que el tiempo que Jesús pasó en Getsemaní y las oraciones que Jesús hizo en Getsemaní no solo fue un jardín al que él fue, pero fue el campo de batalla antes de llegar a la cruz. Recuerda, nos estamos preparando para la Pascua, nos estamos preparando para el domingo de resurrección, el Viernes Santo, pero hay que poner ojo y poner atención en lo que Jesús estaba haciendo antes de llegar a ese lugar. En el jardín de Getsemaní fue donde Jesús pudo ponerse de acuerdo y tomar una decisión porque estaba listo para la batalla. Y déjame decirte, es una batalla donde Jesús venció a la muerte. Es una batalla donde Jesús pagó por los pecados de la humanidad. No era porque iba a tener mucho trabajo la próxima semana. Era porque todo el pecado del mundo iba a ser puesto sobre él y la ira de Dios iba a caer sobre él y él se estaba alistando por lo que estaba por venir. Y yo creo que hay muchos ejemplos, muchas cosas, yo les digo nuggets of wisdom, muchos nuggets de sabiduría que podemos extraer de esta historia con Jesús preparándose para ir a la cruz. La verdad es que en su angustia, Jesús hizo lo único que podía él hacer. Jesús en su angustia la llevó a Dios Padre. Y me pregunto cuántas veces nosotros, humanos, cuando estamos en un tiempo de angustia, la última cosa en nuestra lista es llevar nuestra situación a Dios. Quizá tú estás pasando por una situación de angustia y has buscado cada Google search que puedes buscar. Has buscado cada resultado que puedes buscar en las redes sociales. Le has preguntado a todos tus amigos sus opiniones. Has ido con varios consejeros preguntándoles qué piensan. Pero lo último que has hecho es traer tu angustia a Dios. La cosa que está siempre en nuestra lista, lo último en nuestra lista es muchas veces traer nuestras dificultades y nuestras situaciones difíciles a Dios. Sabes, muchos de nosotros estamos quizá ahorita en nuestro propio Getsemaní. Quizá ahorita tú estás en tu propio Getsemaní, donde estás sufriendo y estás angustiado y estás nervioso por algo y no sabes qué decisión tomar. Déjame te digo un pequeño consejo. Lleva tu situación a Dios. Preséntasela a Dios. Jesús, siendo Dios mismo, 100% Dios, 100% humano, sabía la importancia de llevar nuestras cargas
a Dios. Y yo pienso, ok, hay muchas cosas que podemos aprender en esta historia de Jesús. Sabes, quizá Dios te está llamando a rendir algo. Quizá Dios te está llamando a rendir un sueño. Quizá Dios te está llamando a rendir tal cosa. Pero la pregunta es, ¿confías en Dios lo suficientemente para decirle, Dios, que no sea mi voluntad, sino la tuya? Hay mucho que podemos ver en esta historia y vamos a estar viendo tres diferentes puntos que podemos sacar de esta historia de Jesús en el Getsemaní. Y la primera es que la bendición no es fácil, la rendición no es fácil, pero la rendición es necesaria. ¿Cuántos saben que el rendirse no es fácil? ¿Cuántos saben que el decirle a su esposo o a su esposa, hey, haz lo que tú quieras hacer sin que está bien, no me tomes a mí? ¿Cuántos saben que hasta eso es difícil? Que estás queriendo ir a un lugar para comer y pues le dejas que tu esposo o tu esposa tome la decisión, te va a costar un poquito, ¿sí o no? Quizá eres como yo y te encanta el Cane's, pero quizá eres como mi esposa y te encanta el In-N-Out. O quizá eres como los dos y a los dos nos encanta el buen taquito. Y la verdad es que nos cuesta rendir hasta las cosas más simples. Y pienso yo, ¿por qué es que nos cuesta rendir nuestras cargas a Dios? Sabes, la rendición no se trata de estar listo, la rendición se trata de confiar en Dios. Cuando tú rindes tu vida ante Dios, te das cuenta que Él puede tomar el control. Jesús sintió el peso de lo que venía y en Mateo 26 dice, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Quizá tú alguna vez te has sentido con tanta angustia que hasta te sientes como que te vas a morir. Pero déjame decirte, nunca has sentido la angustia de tener que saber que muy pronto iba a venir la ira de Dios sobre tu vida por todos los humanos, toda la humanidad. Cuando pones eso en perspectiva y te das cuenta que Jesús estaba verdaderamente angustiado, sabes, si yo a veces me siento angustiado porque no sé qué voy a comer en el lonche y estoy intentando decir que voy a comer y siento una angustia, déjame decirte, nunca has sentido una angustia como saber que la crucifixión está por venir. Nunca has sentido una angustia como el saber que va a venir la ira de Dios por toda la humanidad, ser puesta sobre ti e ibas a morir por la humanidad. La rendición no se trata de estar listo, sino de confiar en Dios. Y quizá muchas veces algo que nos impide rendir nuestra vida a Dios es el miedo. Muchas veces lo que nos impide rendirle la situación a Dios es el miedo de no saber lo que Dios tiene para nosotros. ¿Te das cuenta que muchas veces queremos nosotros tener el control de nuestra vida? Y es casi como lo que Jesús dice, que no sea mi voluntad sino la tuya. Muchas veces como hasta cristianos nos da miedo orar esa oración. Muchas veces como que sí o no, nunca te has sentido así, como que, ay, es que no sé lo que Dios tiene para mí. Entonces, Dios, que sea tu voluntad, pero dame un poquito de mi voluntad, porque yo sí sé para dónde quiero llevar mi vida. Es una oración honesta, es una oración sincera, es una oración que toma agallas orar. Dios, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es como subirte a un carro y no sabes hacia dónde va a ir ese carro, pero confías tanto en el que tiene el timón para confiar que Él te va a llevar a un buen lugar. Y sabes, muchas veces lo que nos impide orar esa oración es el miedo. Pero déjame decirte, el miedo paraliza, pero la fe en Dios te empuja. A lo mejor te has sentido paralizado por el miedo porque no sabes qué es lo que va por venir. Pero déjame decirte, cuando pones tu fe en Dios, esa fe te empuja hacia donde Dios quiere llevarte. El miedo paraliza, pero la fe empuja. Y en Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Vamos aquí que Jesús se humilló en forma de hombre. Qué importante es ser humildes. La obediencia no sucede cuando lo entiendes todo, pero sucede cuando te humillas ante Dios y confías en Él, confías que Él sabe todo. Vamos, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Y mi pregunta para ti fuera es, ¿qué carga llevas que Dios te está pidiendo que tú rindas? ¿Con qué carga estás batallando ahorita? ¿Que se te hace pesada? Y ya has preguntado a todo mundo qué deberías de hacer con esta situación. Y has buscado cada search en Google sobre qué debería hacer sobre esta situación. Y lo último que has dejado en la lista es rendírselo ante Dios. Punto número 2. La rendición requiere oraciones honestas. Hace poco pregunté a cuántos les gusta orar. Mucha gente dijo, amén. Qué bueno. Pero ¿cuándo fue la última vez que hiciste una oración honesta con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una oración sincera ante Dios? Sabes, voy a serte honesto. Muchas veces he pasado por temporadas en mi vida donde se me olvida orar. Donde solamente oro cuando voy a comer. Y oro solamente cuando voy a comer. Y a veces hasta se me olvida orar cuando voy a comer. Y nada más oro cuando voy al Chick-fil-A porque ahí tocan música cristiana. Quizá tú has pasado por temporadas en tu vida donde no crece tu vida de oración, donde no estás orando constantemente. Pero sabes, Jesús nos demuestra la importancia de orar. Y como les digo, la obediencia no sucede cuando lo entiendes todo, sino cuando confías en el Dios de todo. Pero requiere oraciones honestas. Quiero que te preguntes a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una oración honesta con Dios? Si te das cuenta, Jesús muestra su angustia ante Dios. Jesús demuestra su frustración ante Dios, tanto que se atreve a decirle a Dios, Dios, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero antes de eso le pide y le dice, Señor, si es posible que esta copa, si es posible que esta misión a la cual yo fui enviado hace 33 años, si es posible que yo me haga skip, si es posible que pase esta copa de mí, que se haga. Pero Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa es una oración honesta. Esa es una oración con sinceridad. Y vemos ahí la humanidad de Jesús. Vemos la angustia por la cual Jesús estaba pasando. Sabes, si te das cuenta, Jesús no oró una oración religiosa. Jesús no oró un Ave María. Jesús oró una oración con honestidad, una honestidad brutal. Una honestidad donde Él abrió su corazón ante el Padre. Tanto que le dijo, Padre mío, si es posible que no me hagas beber de este trago amargo que se haga, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Sabes, la verdadera rendición comienza con honestidad. Cuando tú rindes tu vida ante Dios, tú tomas un paso de honestidad. Porque la verdad es que lo que nos impide ser honestos con Dios muchas veces es el orgullo. Y ahorita el orgullo se oye por todas partes. Que tienes que ser orgulloso de esto, orgulloso del otro. Pero déjame te digo algo que es muy cierto, y es que Dios no huye de tus dudas, Dios no huye de tus necesidades, pero sí de tu orgullo. En Santiago 4, 5, 7 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad es la clave en la vida de un cristiano. La humildad es la clave en la vida de un creyente. Si queremos que Dios nos extienda gracia, necesitamos ser humildes. Y es que a veces hasta en las iglesias encuentras a gente que se les hace muy difícil ser humilde. A mí me ha tocado visitar a iglesias donde quizá he conocido sobre tal persona, quizá sobre tal líder o pastor, y me intimida la cantidad de orgullo que se refleja en la vida de esa persona. Pero déjame te digo, cuando tú te acercas con alguien que es súper humilde, alguien que es down to earth,
alguien que es sincero contigo, como que viene aliento después de eso, ¿sí o no? Aunque es un vaso de agua fresca en el medio del desierto. Sabes, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No cargues lo que Dios ya tiene controlado. Si te das cuenta, Dios cuida de ti cuando tú depositas en Él. No cargues lo que Dios ya tiene controlado. Tercer punto, y esto es lo importante, la rendición trae fuerza. La rendición trae fuerza. ¿Alguien aquí alguna vez ha tomado el challenge de ir al gimnasio? Sabes, mi esposa y yo tenemos apenas 2 días de ir al gimnasio, por eso no se me nota. Estoy jugando. Pero en el gimnasio, en el mundo del gimnasio, hay algo llamado el gym pump. O lo busqué en español, ¿cómo se traduce? Y es inflado muscular. Los inflados les van a decir después de aquí. La inflación muscular. Y esto sucede cuando vas al gimnasio y levantas pesas. Y después de varios sets, como que está más durito el cuerpo, ¿no? Como que los músculos agarran un poquito más de forma. Y se me hace interesante que cuando uno va al gimnasio usualmente te recomiendan que hagas repeticiones, pero que hagas tantas repeticiones como tú puedes hacer con esa pesa, pero que hagas por lo menos 3 sets. Si te das cuenta, yo cuando leo esta historia me doy cuenta que Jesús hace la misma oración, la misma repetición 3 veces. Y me pregunto yo, bueno, ¿somos a veces tan buenos para ir al gimnasio? ¿Somos tan buenos para ir al gimnasio y hacer las mismas repeticiones en sets de 3 o 3 sets? Pero ¿por qué en nuestra vida de oración no hacemos lo que Jesús hizo? ¿Por qué en nuestra vida de oración simplemente pensamos que con orar una sola vez se terminó? Pienso yo, qué interesante sería ser un cristiano que practica la oración en sets. Que no solamente haces una oración y se acabó, pero que haces la oración 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Sabes? Porque si te levantas fuerte después de orar una vez, ¿cuánto más fuerte te vas a sentir después de orar 3 veces? Y a lo mejor estás pasando por un momento de angustia, como les decía al principio. A lo mejor estás pasando por una temporada donde no sabes qué está por venir. Pero déjame animarte, iglesia, a orar y poner la situación en las manos de Dios. Y déjame decirte, así como después del gimnasio el inflado sale todo fuerte, imagínate cómo te vas a sentir después de orar 3 veces. Amén. Si te das cuenta, Jesús comienza angustiado en su primera oración. Jesús comienza con angustia, pero Jesús termina listo para hacer su misión. Jesús termina listo porque Él sabía lo que estaba por venir. Y era que todos los pecados del mundo iban a ser perdonados por un acto increíble de amor. Jesús comienza su oración con angustia, nervioso, preocupado, pero se termina listo. Y yo me imagino a Jesús orando, y en el versículo describe a Jesús con su cara en la tierra, su cara en el suelo. Tanta angustia, no lo voy a hacer aquí porque no sé si aspiraron a esta alfombra o no, pero estoy jugando, tanto que su cara estaba en el suelo. Y ora su oración, no una vez, no 2 veces, no 3 veces. ¿Te imaginas el pump? El gym pump, la inflación muscular en sus músculos espirituales que sintió Jesús después de eso. Tanto que se levanta con sus discípulos y va con sus discípulos y les dice, levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Vámonos, levántense, es tiempo de completar la misión. Levántense, es tiempo de vencer al pecado. Es tiempo de salvar a la humanidad.
Yo me imagino a Jesús levantándose, más fuerte que el Hulk o que el Mister Increíble, caminando listo para morir por ti y por mí. Y pienso yo, ¿por qué nosotros, siendo 100% humanos y hasta ahí, siendo simplemente humanos, por qué se nos hace tan difícil orar a Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar nuestras cargas con Dios y dejar que Él traiga esas fuerzas? Porque déjame te digo algo, la rendición trae fuerza. La rendición no te hace débil, la rendición te hace más fuerte. Cuando tú rindes tus dudas, cuando tú rindes tu vida, cuando tú rindes tu situación difícil, tu tormenta por la que estás pasando, no es una señal de debilidad, es una señal de que Dios va a traer fortaleza divina hacia tu vida. Es una señal, vamos, dáselo. Es una señal. Muchas veces pensamos que el que se rinde pierde, ¿sí o no? ¿Cuántos les enseñaron eso? El que se rinde pierde. Déjame decirte algo, en el mundo cristiano, en la vida de un cristiano, el que se rinde encuentra fuerza. Los cristianos sabemos lo importante de rendir nuestras vidas ante Dios. Y aunque este mundo te dice, este mundo te enseña que si tú te rindes, if you give up, you're done. Si tú te rindes, ya, perdiste. Los cristianos entendemos que cuando nos rendimos ante Dios, encontramos fuerza divina. Fuerza que solo Él nos puede dar, sabiendo que Él tiene el control y sus manos son mucho más grandes que las nuestras. Y Él puede llevarnos hacia ese lugar donde Él tiene preparado para nosotros. La rendición no te hace débil, la rendición te hace fuerte. Rinde tu vida ante Dios, rinde tus planes, joven adulto, rinde tus planes ante Dios. Ahí es cuando encuentras la fuerza más divina. Cuando rindes tus planes, rindes tus deseos, tus sueños en las manos de Dios. No sabes cuántas veces yo he tenido que rendir mis planes, mis aspiraciones ante Dios. Pero déjame decirte, no lo cambiaría por nada en el mundo. No lo cambiaría por nada en el mundo, porque Dios ha traído no solamente fuerza, pero ha traído su mano sobre mi vida personalmente. El que se rinde no pierde, el que se rinde gana. Y en 2 Corintios 12 dice, versículo 9, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien en mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizá tú entraste aquí el día de hoy sintiéndote débil. Quizá tú entraste a Tierra Fértil el día de hoy sintiéndote como que ya no había nada más que hacer. Déjame decirte, en el mundo del cristiano, cuando somos débiles y ponemos la situación en las manos de Dios, entonces encontramos esa fortaleza. Y Jesús nos demuestra eso. Recuerda, antes de llegar a la cruz hubo un Getsemaní. Antes de la cruz hubo un Getsemaní. Y mi pregunta para ti es, ¿estás listo para soltar lo que te pesa el día de hoy y recibir lo que Dios tiene para ti? Sabes, todos tenemos momentos de Getsemaní. Ese momento de Getsemaní donde no sabes qué hacer, donde es tanta la angustia y es tanta la tristeza y es tanto el enojo que lo único que queda en la lista es rendirle el plan a Dios. Pero en Getsemaní, en ese momento de Getsemaní encontramos fuerza. El Getsemaní fue un lugar donde la batalla emocional, la batalla espiritual fue ganada por Cristo Jesús. Y quizá tú ahorita estás en tu Getsemaní. Sabes, tú vas a tener tus propias dificultades. Déjame decirte, Jesús es un ejemplo para nosotros.
lo mejor que tú puedes hacer es decirle a Dios, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Tal vez es una decisión difícil. Tal vez es que Dios te está llamando a hacer cierta cosa. Pero déjame decirte la verdad, es que el momento en que tú te rindes es el momento en que encuentras esa fuerza que Dios le enseñó a Jesús en ese jardín. Porque la verdad es que antes de que Jesús dijera consumado es, Jesús dijo no sea tu voluntad, sino la mía. Antes de que Jesús dijera consumado es, mi trabajo aquí ha finalizado, misión cumplida. Antes de decir eso, Jesús le dijo al Padre que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Quizás tú necesitas orar esa oración el día de hoy. Quizás tú necesitas venir con Dios y decirle, Dios, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Dios, no sé hacia dónde va mi vida ahorita. Dios, me siento perdido, siento como que no sé hacia dónde voy y he intentado de tomar el timón de mi vida, he intentado de yo en mis manos hacer lo que yo pienso es mejor para mi vida. Déjame te digo algo, rinde tu vida a Cristo. Ahí vas a encontrar el mejor plan para tu vida, el mejor plan que ninguna mente humana ni siquiera puede diseñar. El plan perfecto de Dios para tu vida es que entregues tu vida a Cristo Jesús y que seas salvo por su gracia y que camines en el camino que Él tiene para ti. ¿Qué es lo que sientes que Dios te está pidiendo que rindas el día de hoy? ¿Cuál es esa copa que sigues tú sosteniendo tan fuerte en vez de entregársela a Dios? ¿Sabes? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, Dios, que no sea mi voluntad, pero que sea tu voluntad hecha en mi vida? Porque recuerda, iglesia, antes de la cruz hubo un jardín de Getsemaní. Antes de la victoria hubo un Getsemaní. Antes de que Jesús dijera esas famosas palabras, consumado es, Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y hoy, iglesia, te invito a hacer lo mismo. ¿Por qué no oramos? Padre Santo, gracias, Señor, por tu bondad sobre nuestras vidas, Dios. Señor, gracias porque en ti encontramos una paz radical, Señor. Cuando rendimos nuestras vidas ante ti, Señor. Cuando rendimos todo lo que somos ante tus pies, Señor. Tú nos llevas a ese plan perfecto que tienes para nosotros. Señor, la copa es amarga, pero el plan es perfecto, Señor. Y confiamos en tus planes, Padre. Confiamos en tu sabiduría. Confiamos en tus fuerzas, Señor. Ya estamos cansados, Padre, ya estamos cansados de querer navegar estas aguas en nuestras propias fuerzas, Señor. Y en este momento decidimos y tomamos la decisión de rendirnos ante ti y dejar que tú navegues nuestra barca, Señor. Gracias, Padre. Oro bendición, Señor, sobre tu iglesia. Padre, trae fuerza, Señor, al que lo necesita. Padre, que podamos seguir continuando corriendo esta carrera, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por el sacrificio en la cruz. Y gracias porque nos cuidas todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Vamos, y toda la iglesia dice, amén. Dios te bendiga, iglesia.